con la ONU. El programa donde te enteras de las acciones por el desarrollo humano en TGW 107.3. Buenas noches, audiencia de Hoy con la ONU. Gracias por sintonizarnos en este jueves 9 de junio de 2011. Hoy se ha celebrado el segundo día del encuentro de alto nivel sobre el SIDA de la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí, en Nueva York, se están poniendo las bases para que el mundo actúe ante el SIDA de manera global y con nuevos compromisos. Ya se han cumplido 30 años desde que se conociera el primer caso de VIH, fue un 5 de junio de 1981, y junto al balance de estas 3 décadas es fundamental mirar al futuro para alcanzar un mundo con 0 nuevas infecciones por VIH, 0 muertes relacionadas con el SIDA y 0 estigma y discriminación. Para conocer en qué momento de la epidemia nos encontramos y cuáles son los esfuerzos conjuntos que necesitamos realizar aquí en Guatemala, tenemos en el programa de Hoy con la ONU a 3 invitados de excepción. La doctora Patricia Rivera, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia, ya es la coordinadora País ad Interim de ONU-SIDA Guatemala. También está con nosotros el licenciado Rodolfo Rosales, presidente de la Alianza Nacional de Grupos de Personas con VIH. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora enseguida llegará el licenciado Herbert Hernández, presidente de la organización Lambda. Muchas gracias por estar aquí a los 3. Recordamos que transmitimos este programa por TGW en 107.3 y por internet en el sitio www.radiotgw.gov.gt. Mi nombre es Olga López, comunicadora de ONU-SIDA, y es un placer compartir con todos y todas ustedes la próxima media hora de programa. Guatemala está presente en la reunión de alto nivel de Nueva York. Hasta allí se ha trasladado el vicepresidente de la República, Rafael Espada, junto a una delegación oficial en la que también se encuentra la viceministra de Salud, la doctora Silvia Palma de Ruiz. Ayer habló ante la Asamblea de Naciones Unidas el señor Espada, quien, además de hacer un balance de los esfuerzos que el país ha realizado para responder al VIH, señaló, con palabras textuales, que el VIH encierra una problemática de salud de alta significación, sobre todo en un contexto de escasos recursos. Lo reconoció tras señalar que la incidencia de adultos y niños afectados por el VIH creció de 3.000 personas en los años 90 a 70.000 en la actualidad. Antes de pasar a hablar con nuestros invitados e invitada, quizá es conveniente señalar algunos datos generales sobre la epidemia del VIH en el mundo. Recientemente, el viernes precisamente, salió el último informe presentado por ONU-SIDA bajo el título 30 años de SIDA, las naciones en un punto clave del camino, y ahí se hace un balance y se recogen puntos fundamentales que quizá merece la pena recoger. Por ejemplo, que más de 34 millones de personas vivían con el VIH a finales de 2010, que 6,6 millones de personas en países de ingresos bajos y medios estaban recibiendo terapia antirretroviral a finales de 2010, pero que, sin embargo, ante ese dato que es positivo de que 6,6 millones de personas ya puedan acceder a tratamiento, aún hay 9 millones de personas que lo esperan y que no pudieron acceder a él el año pasado. Un dato positivo, para empezar enseguida con la entrevista, es que entre 2001 y 2009 la tasa mundial de nuevas infecciones por VIH se redujo en casi un 25%. Hoy vamos a tratar de aterrizar esos datos, a llevar a un nivel más concreto esos logros y también esos retos pendientes por alcanzar. Y nada mejor que contar con el testimonio de quienes cada día trabajan para prevenir el VIH, para eliminar su estigma y discriminación. Y nada mejor que compartir esta tarde con quienes están al frente del cambio y del compromiso. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la licenciada, la doctora Rivera, perdone. Vamos a comenzar por hacer un repaso, ¿no? Ya han sido 3 décadas, 30 años desde que se descubriera el primer caso. ¿Cómo ha evolucionado la epidemia en el mundo de manera general? ¿Cuáles son los datos principales que nos indican esa evolución? Gracias, buenas tardes. Creo que es importante saber que hemos avanzado, que no al inicio, cuando se detectan los primeros casos, se entra en shock.
se empieza a hablar de un tema que no se hablaba, se empieza a tocar la sexualidad, se pone en la agenda pública temas que antes eran tabú, y se empieza a cuestionar muchas cosas y muchas actitudes hacia ciertos comportamientos y ciertas posiciones, ciertos convencionalismos. Creo que 30 años después, viendo hacia atrás, el mundo puede regocijarse hoy. Como mencionabas, una de las cosas muy importantes es que personas que antes no tenían ninguna esperanza una vez que recibían un diagnóstico, hoy viven una vida normal, una vida productiva, una vida llena de todo lo que tienen derecho y todo lo que pueden disfrutar. Este acceso a tratamiento que ha sido inicialmente proveído a nivel de los países desarrollados se vuelve con el tiempo un derecho y un deber de todos los países, y con el esfuerzo común de las comunidades y las organizaciones de sociedad civil y los gobiernos se logra establecer a partir del 2001 los compromisos para la respuesta fortalecida en el tema de VIH, logrando que no solo los países desarrollados pudieran brindar opción a tratamiento, sino que también la opción de tratamiento se vuelve un derecho cada vez más alcanzable a nivel de los países en vías del desarrollo. Además, en el 2006, a nivel mundial, también se logra el acuerdo y la política de acceso universal que inicialmente planteada al 2010 se extiende al 2015 para lograr acceso universal a prevención, tratamiento, cuidados y apoyo. Tenemos hoy muchas personas, millones, aproximadamente 6.5 millones de personas con VIH que viven gracias a ese acceso al tratamiento y la eficacia del mismo de un 96% para evitar nuevas infecciones si se hace un tratamiento adecuado al problema. La inversión se ha aumentado en 900%. Y como decías antes, el 25% de nuevas infecciones han sido disminuidas. Es decir, hoy estamos teniendo una respuesta que ya está dando resultados, fruto de casi una década de esfuerzos realmente concentrados. No podemos cantar victoria, tenemos que unir esfuerzos, hay mucho camino por recorrer. A nivel de la reunión de alto nivel se pide hoy todos los esfuerzos para concentrarse en tener una meta muy concreta, que es en 10 años a partir de hoy, que nosotros podamos decir que en el mundo se está eliminando el SIDA. Porque ese ha sido uno de los compromisos que no solo se quiere convertir en palabras, sino que es posible, es posible que todos, con el esfuerzo de todos los estados y recursos y voluntad, en 10 años podamos decir que hay 0 nuevas infecciones de VIH. ¿Y cómo podríamos trasladar, doctora Rivera, esos logros, esos avances que se han conseguido a la situación de la epidemia en Guatemala? ¿Cuál es la situación actual del VIH en este país? En Guatemala vemos los avances, quisiéramos más fuerza, más unión, pero sí hay avances tangibles. Al inicio, casi 30 años, no tanto como a nivel mundial, pero sí casi acercándonos a los 30 años, era también un tema tabú, no se hablaba de sexualidad, no se hablaban de orientaciones ni preferencias sexuales, de un diálogo que no existía o un diálogo muy lleno de estigma y discriminación. Poco a poco se van haciendo pasos concretos en hacer pública una agenda de mayor apertura, mayor participación, las poblaciones en mayor riesgo siendo no solo objetos de apoyo, sino que sujetos de su propio desarrollo y un cambio social que permite un mayor diálogo. Creo que hay muchos retos todavía por avanzar, pero ¿qué pasa hoy acá? Hoy seguimos teniendo una epidemia concentrada, la población en general tiene una prevalencia menor del 1% de VIH, sin embargo, en poblaciones en mayor riesgo siguen siendo mucho más altas, de 7% en hombres que tienen sexo con hombres, y en otras poblaciones también altas, las personas que están privadas de libertad, las personas, hombres y mujeres en trabajo sexual, los jóvenes en riesgo social tienen 5 veces mayor riesgo que un joven o una población general.
siempre se concentra en hombres, 2 de cada 3, siempre se concentra en población, como la mayoría de la población es joven, o sea, mucha población joven está siendo afectada. 2/3 no saben que tienen VIH y el acceso a prueba es muy limitado. En nuestra última encuesta de país, que tenemos que estar muy orgullosos de tener datos muy frescos y muy completos, donde se incluye por primera vez un capítulo completo de VIH, nos refleja que es menos del 4% de la gente está teniendo acceso a prueba en el último año. Entonces, hay mucho por hacer. Tenemos una población que continúa siendo los jóvenes, 3 de cada 4 jóvenes tienen conocimientos limitados o muy limitados en cuanto a cómo se transmite y cómo se previene, y no solo los comportamientos, no solo los conocimientos, sino que también los comportamientos, porque en jóvenes vemos que 1 de cada 12 o 12% de los hombres están reportando que tienen más de una pareja en el último año, y que estos, solo la mitad, están utilizando un tipo de protección como el condón. O sea que hay mucho por hacer. Creo que también tenemos problemas en el sentido de que, no obstante todo el trabajo para postergar inicio de relaciones sexuales, todavía se reporta que 1 de cada 10 jóvenes en Guatemala está teniendo un inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años. Sin duda hay un montón de retos, de áreas en los que trabajar. La educación en salud sexual y reproductiva es una de ellas, y una de las temáticas también sobre las que inciden y trabajan y tratan de romper, ¿no?, con los tabús, son las organizaciones de la sociedad civil que están a pie de calle trabajando para prevenir el VIH, para reducir el estigma, ¿no?, eliminarlo. Tenemos aquí con nosotros, como hemos comentado al comienzo, a Rodolfo Rosales. Muchísimas gracias. Es el recién elegido presidente de la Alianza Nacional de Grupos de Personas con VIH. Gracias por estar aquí, Rodolfo. ¿Nos puedes, después de este análisis de datos, transmitir cómo viven las personas con VIH esa situación que nos acaba de contar, ¿no? Esas situaciones, cómo es la experiencia de esas personas, cómo lo viven el día a día? Sí, muy buena tarde. La verdad que como representante de grupo de personas viviendo con VIH, con Alianza Nacional, es muy bueno el trabajo que hemos estado realizando en los últimos años, ya que nos permite agrupar a nivel nacional 22 departamentos con 43 asociaciones que están manejando el tema de prevención, educación, estigma y discriminación. Así también tenemos la oportunidad de darnos a conocer como personas que somos abiertas y a un cambio, y al cambio, este cambio se viene a dar cuando estamos siendo productivos ante la sociedad guatemalteca. Así es que la Alianza Nacional viene a ayudar a las personas viviendo con VIH a tener una mejor calidad de vida en el manejo de insumos, en el manejo de medicamentos, en atención, en dar el apapacho a la persona que lo necesita, en darle esperanza, no solo de vida, sino que esperanza, fortaleciendo el núcleo familiar, el núcleo social y todo lo que encierra el que esta persona sea productiva. Y esos esfuerzos, apoyos, son diferentes en función de los diferentes departamentos, es decir, las situaciones que viven las personas con VIH son diferentes en cada uno de los departamentos. Sí, hay que tomar en cuenta que la diferencia de cultura marca mucho en diferentes departamentos. Nosotros hemos manejado 5 áreas, que es occidente, sur, norte, oriente y el área central, y asimismo llegamos a las personas conforme a su entorno y a su cultura, para que sea más amplia y directa la información. Y según reconoce la Alianza, ¿cuáles serían los principales avances que se han alcanzado en el país, bien sea por el esfuerzo conjunto de sociedad civil, de organizaciones? ¿Cuáles son para ustedes los principales avances alcanzados? Te voy a mencionar 3. Una sería la descentralización de los servicios de atención. Eso viene a ayudar mucho en el área urbana, en el área rural. La otra sería el mejor manejo de stock de medicamentos e insumos para realizar pruebas. Esto se hace mediante las GUAI, que son las clínicas de atención integral, que las maneja el Ministerio de Salud Pública. Y la última, que es
la que más nos favorece es que tenemos una mayor cobertura en casos para ayudar y educar, y asimismo la prevención, que como te dije antes, Alianza cubre los 22 departamentos del país. Importante tener esa estructura, no centrarnos únicamente en la ciudad, sino garantizar, ¿no?, esos servicios en Exactamente, la descentralización es muy importante a todo nivel, especialmente cuando tratamos de darle una mejor calidad de vida a las personas. Muchísimas gracias. Vamos a contar ahora con las aportaciones de Herbert, que como hemos comentado, él es el presidente de la organización Lambda. Si tenemos que tener en cuenta algo y destacar es que las personas de la diversidad sexual componen uno de los colectivos más vulnerables ante el VIH, con una tasa de mayor prevalencia, pero sin duda también son los colectivos más reivindicativos, uno de los más reivindicativos y que más han aportado a la respuesta al VIH. Herbert, ¿cómo ha sido en Guatemala ese proceso de empoderamiento y reivindicación de la población de la diversidad? Sí, gracias, Olga. Buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar diciendo que si bien la epidemia ataca y nos afecta a todos, no afecta a todos por igual. Hay condiciones que hacen a ciertos grupos sociales más vulnerables ante la situación. De ahí que la epidemia del VIH se vio en un momento fuertemente marcada en hombres homosexuales y sigue siendo incluso en la actualidad uno de los grupos más afectados por la epidemia en Guatemala, y ya Pati lo ha dicho, que justamente es una epidemia que se encuentra concentrada y justamente uno de los grupos en los cuales se encuentra en mayores niveles de prevalencia es justamente en hombres que tienen sexo con otros hombres. Hay que entender primero que también para nosotros la existencia de la epidemia como concentrada parte desde nuestras vulnerabilidades, que son diversas, partiendo desde las biológicas hasta las vulnerabilidades sociales. Y por esas razones, pues la epidemia en los grupos de la diversidad sexual ha significado una lucha, en primer momento, para poder acceder al servicio o al derecho de la salud. De ahí inicia todo el activismo relacionado con este tema. Eso ha hecho que los grupos de la diversidad sexual busquemos acciones para salvaguardar nuestras vidas. Debido a que no ha habido garantía por parte del Estado para nuestra salud y para nuestras vidas, efectivamente. Por tanto, nos hemos tenido que organizar, ya que la epidemia estuvo y sigue matando a nuestros amigos y nuestros seres más queridos diversos. Ante ello, en Guatemala, pues hemos surgido diversos grupos que en primer momento nos organizamos para hacer prevención y para dar acompañamiento en materia de VIH. Y por tanto para dar respuesta a la epidemia en Guatemala, buscando y tratando de que la epidemia en Guatemala pues no llegue a tales niveles de generalización. Si nos hemos centrado quizá con Rodolfo en destacar esos avances, ¿nos podrías destacar cuáles serían los retos, ¿no?, que tenemos todavía que superar y superar juntos? Sí, justamente pues en Guatemala tenemos que trabajar mucho el tema de la sexualidad humana. Ha sido siempre un tabú. A partir de ello pues se generan desigualdades e iniquidades sociales, y por tanto pues el primer reto es justamente esa, la búsqueda de la igualdad y la equidad social, venciendo a partir de ello entonces la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, tanto social interna y por supuesto que también estos tipos de fobias que se constituyen como de Estado. Eso se traduce entonces en la generación de políticas equitativas e inclusivas, y además también en incrementar, otro de los retos es también para poder dar respuesta efectiva a la epidemia, es incrementar el gasto para la prevención y la atención en VIH, particularmente en los grupos donde la epidemia se encuentra concentrada. Prevención, reducción del estigma, son retos que tenemos que seguir trabajando. El tiempo casi nos viene encima, pero vamos a continuar unos minutos más con esta entrevista, con estas interesantes aportaciones. No nos cansaremos de repetir cuáles son los mensajes que la sociedad necesita conocer para prevenir. Doctora Patti, ¿cuáles serían, ¿no?, esos mensajes claves que necesitamos aún seguir conociendo, repitiendo? Bueno, en primer lugar yo creo que el tema de que la epidemia del VIH es una epidemia donde todos vivimos con esta epidemia de una manera u de otra. Cuando uno pregunta a diferentes grupos, los grupos dicen, no, los que viven con VIH son aquellos, son otros. Pero cuando trascendamos ese concepto de los otros
y entendamos que cuando hay una persona con VIH, todos de una manera directa o indirecta estamos viviendo y conviviendo con un problema que necesita y demanda una atención inmediata. Entonces el primer mensaje sería esa apertura a aprender, esa apertura a conocer más, esa apertura a conocernos a nosotros mismos y nuestras interrelaciones, tanto y a nivel individual, familiar como comunitaria. ¿Y qué podemos hacer? El potencial, cuando uno tiene clara la direccionalidad de lo que quiere en una respuesta, es mucho más fácil lograrlo. Los mensajes claves son sexo seguro, es hablar sobre el tema de la sexualidad y no hablar en forma empírica e improvisada, sino que hablar con bases sólidas, esa comunicación entre padres e hijos, entre pares, esas opciones, no partir de que para un problema complejo va a haber una respuesta simple, sino que van a haber diferentes respuestas porque hay diferentes tipos de personas y diferentes necesidades. Entonces, al hablar de sexo seguro, tenemos que hablar de la protección y uso consistente de lo que es el condón, pero también tenemos que hablar de lo que es las otras opciones y dar ese abanico de opciones para diferentes personas en diferentes momentos de su vida. Otro es pasar del concepto de que no me hago la prueba porque qué van a pensar, si me hago la prueba es porque van a decir que yo tuve un comportamiento de riesgo, a una concepción de que la prueba es un derecho. Todos tenemos el derecho a saber y esa fuerza que nos da el saber nuestra condición VIH positiva o VIH negativa nos va a ayudar a protegernos y a tomar actitudes mucho más sanas ante la vida y ante los seres que queremos. También conocer los modos de transmisión, conocer cómo está nuestra epidemia y esa apertura a reconocer la diversidad de opciones y la diversidad de estilos de vida que enriquecen y que cambian y que hacen mucho más interesante esta trayectoria por el mundo. Creo que los mensajes son muy claros, que a estas alturas, después de 30 años, se sabe cómo se transmite, se sabe cómo se previene y lo que se tiene es un reto también de carácter gerencial y administrativo financiero, de mayores transparencias. Hace poco mencionaban los fondos, sí es bien que hemos aumentado. En Guatemala, 2/3 de los fondos se están invirtiendo en atención. Entonces, ¿qué pasa con la prevención? ¿Quiénes asumen prevención y qué recursos se va a contar con prevención? Porque tenemos que estar pensando que por cada persona que entra en tratamiento pueden haber hasta 5 personas que están siendo nuevas infecciones. Entonces, hay todo un reto acá de una prueba oportuna, de saber cómo está la condición de las personas y tener los servicios en jóvenes, que son todo un reto, pero también en estas opciones de prevención que sean mucho más innovadoras, más completas de lo que generalmente se ha trabajado. Muchísimas gracias. Sin duda, mensajes importantísimos como los que se están lanzando desde Nueva York, pero nosotros nos vamos a quedar con los mensajes que nos van a lanzar nuestros compañeros. Herbert, ¿cómo trabajar de manera conjunta para llegar a todo el país y contribuir a reducir el VIH? Sí, gracias. Creo que el Estado, a partir de sus gobiernos, debe aprender a ver a la sociedad civil como su aliado. Y eso es un gran reto, y eso es un gran trabajo que hay que hacer. Solo de esa manera podrá darse respuesta de manera conjunta. El Estado es el único que tiene la capacidad de poder dar respuesta a nivel nacional, a través de todas sus estructuras y sus instancias que dan respuesta al ciudadano. Pero con el apoyo siempre de sociedad civil, quienes pueden incrementar y mejorar sus acciones. Rodolfo, desde la Alianza, ¿qué mensaje y cómo trabajar de manera conjunta? Sí, solamente decirle a nuestra población que las personas que están infectadas de VIH, somos gente productiva, gente que estamos viviendo y que podemos ser cada día mejor, tener una calidad de vida, utilizar mejor los insumos, las fuerzas que nos da tanto lo que es la sociedad civil, las organizaciones, el Estado, utilizar mejor los medicamentos y echar para adelante. Pues vamos a enlazar este mensaje, ¿no? de personas, sobre todo con esa capacidad de producir, de estar en la sociedad, de esa iniciativa, con unos vídeos, unos spots que han realizado desde la iniciativa de medios latinoamericanos, en los que esperamos consigan transmitiros esa pasión por la vida. Me dedico a trabajar con la comunidad dando mensajes en prevención, hablando de sexo o de sexualidad, hablo conmigo mismo, hablo con el mar, es mi pasión. Si hablo dormido, definitivamente es mi pasión.
Williams González, 31 años, 12 viviendo con VIH. Yo no dejo que el VIH tome decisiones por mí, pero sí estoy consciente de la enfermedad que tengo. Entra a www.pasionporlavida.org y conoce más a Williams. Pasión es algo que queda firme, tu idea no cambia. Mi proceso es mi pasión porque me siento realizada. Este proceso de ser trans, esto es lo que es Ilsa, no es una imitación, justamente es lo que yo quiero ser y lo que yo reflejo. Ilsa Aguilar, 19 años, 3 viviendo con VIH. Cuidarte, el no desvelarte, el tener un equilibrio, eso es lo que ha traído el VIH para mí. Entra a www.pasionporlavida.org y conoce más a Ilsa. Mi pasión es mi familia, disfruto de estar en unión. Nos gusta ir a la montaña, nos gusta ir al mar. Luego a veces salimos sin rumbo, entonces por ahí van nuestros fines de semana. Jaime Argueta, 44 años, 10 viviendo con VIH. La condición de tener VIH no es fácil, pero tengo metas por alcanzar, todo eso me hace sentir pleno. Entra a www.pasionporlavida.org y conoce más a Jaime. Yo me aferré a defender mis derechos y de ahí nació esto del activismo que fue y que es mi pasión, y era cambiar una realidad que no era justa por vivir con un virus. Marcela Alsina, 42 años, 20 viviendo con VIH. Yo de mi casa tengo un colectivo, un tren. Para nosotros no es fácil el acceso a los tratamientos. Queremos seguir para que esto se logre. Entra a www.pasionporlavida.org y conoce más a Marcela. Agradecemos su atención y les recordamos que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico hoyconlaonu@yahoo.com y visitar nuestro sitio web www.onu.org.gt. Estuvo con ustedes la doctora Patricia Rivera, muchísimas gracias, Rodolfo Rosales y Herbert Hernández, gracias a todos. En el control, Alejandro Galindo, y quien les habla, Olga López. Muchas gracias por escucharnos, buenas noches. Hoy con la ONU. El programa donde te enteras de las acciones por el desarrollo humano en TGW 107.3.